words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open... Eu son Vicky. E eu sei. Y vamos a hacer el trabajo de los moluscos. Os moluscos teñen el corpo blanco. Poden medir unos centímetros como unha albella. Certo, non te estou sabe? Sí, Pero yo non lo sé. Los moluscos tienen el corpo blanco. que puede estar cubierto con una o dos conchas, o que puede no estarlo. Están divididos en 3 grupos: gasterópodos o univalvos. Bivalvos. Gasterópodos se llaman así porque tienen pie en el vientre, tienen los ojos sobre tentáculos, algunos tienen concha con el caracol y otros no la tienen. Bivalvos. Tienen dos conchas que se cierran fuertemente, como el mejillón, etc. Cefalópodos se llama así porque les salen los pies por la cabeza. Utilizan sus tentáculos para capturar a los animales con su alimento. Son los cefalópodos viven en el mar. El pulpo. El pulpo tiene 8 tentáculos, es cefalópodo. Puede soltar un tinte negro para escapar de los depredadores. Los mejillones. Bonito, ¿eh? Los mejillones son bivalvos, viven fijados al substrato, es decir, al lecho en el que se desarrollan. Las almejas. Las almejas son bivalvos, viven enterradas en las arenas más altísimas, se distribuyen en costas del océano Atlántico. Las vieiras. Las vieiras son bivalvos emparentados de cerca con las almejas y las ostras. Los moluscos son un importante recurso natural. Son utilizados como recurso alimenticio, indicadores de contaminación y de ser funcional en ecosistemas costeros. Son fundamentales en la preservación del medio ambiente. Debemos ser responsables y cuidar de la naturaleza. Para cambiar el mundo, primero hagámoslo nosotros. Gracias. Aún hay uno más, ¿eh? Profesor Miguel. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Este trabajo está pesadito. Un aplauso.